¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En el video del día de hoy vamos a aprender a compilar y a utilizar una herramienta que nos será muy útil en nuestro día a día utilizando GNU Linux y en específico nuestra distribución Gentoo Linux. La herramienta en cuestión se llama dmenu, que pertenece al proyecto Socles, del cual ya tenemos un video sobre su terminal. Bien, dmenu, tal y como indica su nombre, es un menú tal cual, es decir, vamos a ir entrando ya a lo que es la página de menú en la página de Socles para que veamos pues básicamente su descripción, entre otras cosas. Bien, en la página principal de Socles ya nos aparece aquí un enlace para acceder a la sección de menú, o también podemos acceder desde básicamente la barra de menú aquí, pues Tools, y en el panel lateral pues de menú. Pero básicamente para acceder de manera directa le damos a de menú y vemos que la descripción es bastante corta. Lo único que nos dice es que dmenu es un menú dinámico para X, y ya sabemos que X es el servidor gráfico que fue originalmente diseñado para DWM, del cual vamos a ver un video próximamente. Y nos dice que administra un largo número de elementos de menú definidos por el usuario de manera eficiente. Esa es toda la descripción, y vamos a ver que tanto la descripción concuerda con la simpleza del programa, y esa simpleza nos da mucha potencia porque podemos utilizarlo, al menos este programa, para muchísimas cosas que nos serán muy útiles, tal como lo he comentado. Entonces, para descargar este programa, pues simplemente vamos aquí a la sección de descargas y hacemos clic aquí. Ya pues básicamente la descarga empieza. Aquí no vemos nada, pero si listamos los archivos de mi carpeta de descargas, pues aquí está el archivo. Ven, el archivo comprimido del código fuente de dmenu. Entonces ya yo me he creado una carpeta con anterioridad llamada dmenu aquí, bien, en la cual tengo un archivo del cual vamos a utilizarlo más adelante. Entonces ya sabemos cómo descomprimir las fuentes de los programas normalmente de Socles o cualquier archivo que esté comprimido con nuestra herramienta tar. Bien, vamos a utilizar tar-vzpxf y le decimos dónde está el archivo. Bien, se llama dmenu y le decimos que nos lo extraiga aquí. Entonces entramos a la carpeta que nos extrajo y ya ese es básicamente el código fuente de dmenu. Entonces ya sabemos que para compilar programas de Socles simplemente utilizamos la herramienta make, y aunque algunos programas nos muestran algunas advertencias, compila perfectamente. Entonces aquí tenemos como tal el binario de dmenu, y pues básicamente normalmente lo accedemos a través de este binario dmenu run, que si accedemos a dmenu tal cual pues no pasa nada, pero si hacemos algo como esto, echo hola, bien, y esto se lo pasamos con una tubería o un pipe a dmenu, pues básicamente nos aparece aquí el menú en la parte de arriba, hola, y si presionamos enter pues simplemente nos lo imprime en consola. Ese es el uso más sencillo que se le puede dar a dmenu, pero podemos básicamente sacar más provecho de esta herramienta utilizándolo con otros propósitos, pero eso fue bastante simple. Vamos a poner dmenu un poco más interesante, como por ejemplo el que yo tengo en mi sistema, que es este dmenu, que en este caso en DWM lo estoy utilizando para lanzar aplicaciones, o sea, como un lanzador de aplicaciones, ¿no? Me muestra un menú con todos los binarios, todos los programas que yo tengo instalado en mi computadora, que en este caso son aproximadamente 2500, y de aquí puedo lanzar programas, como por ejemplo puedo lanzar este st desde aquí. Básicamente aquí me abre otra instancia de st. Puedo lanzar, pues, no sé, el explorador de archivos, caja. Bien, y básicamente aquí me aparece. En este caso lo estoy utilizando como un lanzador de aplicaciones. Es muy útil para lanzar aplicaciones, y es muy útil específicamente en DWM para lanzar aplicaciones, ya que permite abrir programas de una forma muy fácil. Entonces, para tenerlo más o menos como yo lo tengo, vamos a necesitar unos cuantos parches, de los cuales pues los encontramos en su página, bien, en la sección patches. Bien, y como todos los programas o casi todos los programas de Socles, tiene un montón de patches, los cuales podemos aplicarlos, como por ejemplo aparece este,
que es border, que es este tal cual, estos bordes azules que aparecen por los lados, que también podemos cambiarle el grosor. Ese sería ese parche. Case insensitive, que sería para al momento de la búsqueda, porque cuando escribimos algo empieza a buscar automáticamente que sea o sea, que si escribimos una SF, por ejemplo, en ese caso, una SF en minúsculas, que también nos aparezcan resultados que tengan S o F, o ambas, en mayúscula también. O sea, que no sea sensible al case. En español no sabría cuál es la traducción, pero básicamente es eso. O sea, que muestre resultados tanto de letras, tanto mayúsculas como minúsculas, independientemente de cómo las escribimos. Y luego están un montón de parches más. Bien, entonces vamos a ir aplicando parches como center, por ejemplo, que es para que aparezca en el centro, ya que vimos que si lo lanzamos como lo lanzamos anteriormente, nos aparece arriba del todo. Ese es básicamente la posición por defecto que trae de WM, digo, de menú. Pero también podemos ponerlo en el centro, tal y como yo lo tengo. Entonces descargamos este parche y también podemos leer la descripción de este parche. Entonces, en este caso, yo voy a descargar este último, ya que este pertenece a la versión 4.8 y la última versión a día de hoy de menú es la 5.0. Así que este parche podría no funcionar con esa versión. Podríamos intentar compilarlo con este parche, pero mejor vamos a descargar este, que es el último. Aunque no nos dice una versión concreta, nos dice más o menos una fecha. Entonces, si abrimos ese parche, pues básicamente aquí no aparece el div. Bien, entonces en los patches tenemos que fijarnos muy bien, o bueno, tenemos que fijarnos de algunas cuantas cosas, no de todo, porque es un poquito complicado de leer a simple vista, ya que es un archivo específicamente para programas que puedan aplicar patches, no para nosotros como tal, pero sí que podemos leerlo y saber qué podemos hacer, o al menos tenemos una idea de qué podemos hacer. En este caso tenemos esas dos líneas, que son líneas que tenemos que intervenir nosotros manualmente, tal y como vimos en el video de ST, en los cuales tenemos que prestar especial atención a este tipo de líneas, que en este caso son variables que definen como tal, bueno, nos dicen comentarios así que básicamente hace que de menú aparezca en el centro de la pantalla, y width, min width, pues básicamente dice que sería el ancho mínimo de menú cuando está centrado, básicamente. Entonces esos son los únicos cambios que tenemos que hacer de manera manual. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la carpeta de atrás y vamos a hacer clic derecho aquí y descargar el archivo enlazado. Bien, no aparece nada, pero si hacemos lo siguiente, un cp a la carpeta de descargas de menú, y el parche se llama center. Bien, y lo copiamos aquí. Aquí tenemos este parche, entonces ya sabemos cómo aplicarlo utilizando la herramienta patch con el parámetro -P1. Le decimos de menú center y pues básicamente eso. En este caso compiló perfectamente, pero no ha terminado nuestro trabajo, ya que tenemos que editar este archivo, el archivo config.h, que sabemos que es el archivo en el cual básicamente podemos personalizar un poco más el comportamiento del programa en cuestión, en este caso de menú. Bien, entonces si abrimos el parche primero para saber qué es lo que vamos a copiar, lo que vamos a modificar, vamos a bajar hasta estas dos líneas como tal y vamos a copiarlas. Y vamos a abrir entonces config.h. Eso pueden hacerlo con el editor de texto que quieran. En este caso yo lo hago con Vim, pues básicamente para más rápido. Bien, entonces aquí mismo puede ser en cualquier lado de este archivo que lo pongan, pero como comenté en el video de ST, me gusta ponerlo al principio. Así pues básicamente lo veo de golpe. Entonces aquí pegamos esto y le quitamos el signo de más, ya que eso no pertenece a la sintaxis del lenguaje de programación C, que es el lenguaje en el que está escrito de menú. Y pues ya básicamente aquí podemos modificarlo. Bien, en este caso podemos modificar estas variables. Por ejemplo, esta variable llamada centered, que es igual a 0. Esta variable puede tener dos valores, de hecho puede tener muchísimos, pero a DWM solamente le interesan dos, que es 0 y 1, que le sirve para determinar si se va a ejecutar en el centro de la pantalla o no.
0 para que no, o sea, para que no esté en el centro, sino que aparezca en la parte de arriba, y 1 para que sí, para que aparezca en el centro. Eso es como un valor booleano, que puede ser verdadero o falso. Bien, 1 para verdadero, 0 para falso. Entonces, eso lo podemos hacer ahí mismo en el propio código, pero eso lo podemos modificar también con una nueva opción que se va a agregar a la línea, como cuando se ejecuta como línea de comandos, de menú, que es la opción "-c". Con la opción "-c", establecemos, o sea, "-c" y ya establecemos este valor a 1. Bien, pero en este caso lo vamos a hacer en el propio código y lo cambiamos a 1 tal cual. Entonces, guardamos ese archivo y compilamos nuevamente de menú. Entonces hacemos lo mismo de ahorita, escribimos echo hola y se lo pasamos por una tubería a de menú, tal cual. Entonces ya aquí aparece en el centro. Ven que no aparece en la parte de arriba. Ya empezamos a modificar un poco el comportamiento de menú. Bien, pero vamos a modificarlo un poco más, ya que pues parece estar un poco aburrido y que tal cual aparece así es un poquito pues incómodo de usarlo y que no es exactamente el mismo a como yo lo tengo. Vamos a personalizarlo un poco más. Entonces vamos a ir dejando ese parche tal cual ahí. Entonces vamos a volver atrás y vamos a buscar otro parche, como por ejemplo el parche grid. El parche grid es básicamente que aparezca así en columnas. En este caso me aparece pues una columna tal cual, pero si yo le doy a la derecha, pues estoy en otra columna, luego estoy en otra columna, luego estoy en otra columna. En este caso tengo 4 columnas, pero eso puedo modificarlo a placer. Básicamente eso con este parche, el parche grid. Entonces, de hecho, nos aparece una captura de pantalla aquí indicando cómo sería este parche. Entonces, si abrimos este parche, pues básicamente aquí aparece el archivo div. Entonces, vamos a ir viendo de una vez si tenemos algunos cambios que tenemos que hacer manualmente, y nos damos cuenta que sí. ¿Por qué? Por esta variable, tal cual. Básicamente, el truco para saber qué tenemos que modificar manualmente al momento de aplicar un parche, lo que tenemos que verificar es esto, simplemente que se edite este archivo, ya que este es nuestro archivo personal, no pertenece como tal al código fuente. No pertenece como tal al código fuente de menú ni de ningún otro programa del proyecto Zocle, sino que es un archivo de configuración, tal y como indica su nombre. Es un archivo de cabecera en C, que no es el código fuente, sino es un archivo en el cual se establecen algunos parámetros que se va a incluir en el código fuente, pero no pertenece de manera directa al código fuente. Entonces, ese es el truco básicamente. O sea, miramos ese archivo y tenemos un montón de letras, pero simplemente buscamos esta línea: div --git, básicamente a este archivo, porque si vemos también nos aparecen a otros archivos, por ejemplo de menú.1, entre otros, básicamente. Bien, ese sería de menú.c, que sería el código fuente, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo único que vamos a modificar es esto, e incluso pues este comentario también sería bueno que lo agreguemos, así sabemos para qué sirve esta opción, pero tal y como indica el nombre de la variable, pues ya sabemos a qué se refiere las líneas y las columnas. Básicamente las líneas pertenecen a cuántas líneas va a tener de manera horizontal, y la columna sería básicamente cuántas columnas va a tener de manera las líneas serían vertical y las columnas serían horizontal. Bien, cuántas columnas va a haber. Entonces en mi caso yo tengo 4 columnas y 20 líneas, o 20 filas también se podría entender. Bien, si nos ponemos a contar cuántas entradas hay en una columna, pues básicamente vamos a ver que son 20, pero eso lo podemos modificar con estas variables o con estos parámetros que también se van a agregar. O sea, en estos parches, cuando se agregan algunos parches a de menú, se agregan también algunas opciones de línea de comandos. O sea, si nos hemos dado cuenta, hemos ejecutado de menú así tal cual, sin más nada, pero podemos, por ejemplo, ejecutar de menú con el parámetro "-l, con el parámetro "-g", con el parámetro "-c", etcétera, etcétera, para modificar ese comportamiento en tiempo de ejecución. Es decir, que si nos dimos cuenta, el parche que agregamos recientemente es para que de menú aparezca en el centro, pero si queremos que no salga en el centro, entonces tendríamos que modificarlo en el código fuente y ponerle la variable con un valor 0 para que no aparezca en el centro, pero eso no es del todo cierto, al menos en de menú no lo es. Eso lo podemos modificar en tiempo de ejecución sin tener que recompilar el programa, que aunque recompilar no cuesta mucho, pero lo podemos modificar en tiempo de ejecución haciendo eso básicamente. Es decir, que si lo dejamos por defecto a de menú con el valor en 0, por defecto no va a estar
en el centro. Y si queremos que esté en el centro no tenemos que recompilarlo, simplemente le ponemos de menú-c y pues ya básicamente aparece en el centro. Y pues ese dinamismo pues es lo que caracteriza, por así decirlo, a de menú. Entonces volvemos al parche y simplemente volvemos atrás y hacemos lo mismo de ahorita. Descargamos el archivo enlazado y pues copiamos nuevamente. Bien, en este caso yo lo hago de esa forma, no tienen por qué hacerlo exactamente de esa forma, es simplemente una forma de hacerlo. De menú se llama grid. Bien, entonces lo copiamos aquí y lo agregamos con el parámetro patch-p1 y le decimos de menú grid. Y aquí pues parece que todo fue perfectamente, no hubo ningún error. Vamos a entonces abrir el parche antes de... Y vamos a copiar entonces estas tres líneas. Aquí nos dice que esa línea la va a eliminar, que aparece en color verde en BIM, y las que están en amarillo, básicamente, o naranja, bueno, ese color, son las que se van a agregar. Lo sabemos por lo que lo precede: un símbolo de más para la que se va a agregar y un símbolo de menos para la que se va a eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a copiarlo tal cual todas y vamos a ir abriendo el archivo config.h y nos vamos a dar cuenta que esta variable ya existe, lines. La única que se va a agregar es columns. Entonces vamos a hacer un espacio para acá y vamos a ir pegando todo eso. Recuerden quitarle el prefijo más. Entonces ya en este caso la vamos a eliminar, la que había. Simplemente estaríamos sustituyendo para no básicamente luchar tanto con eso. Así que vamos a ponerlo como yo lo puse. En este caso yo lo estoy modificando en el código fuente, pero recuerden que eso se puede modificar con los parámetros pertinentes, o sea, -L para las líneas. En este caso, si yo le digo que quiero que hayan 20 líneas, eso lo puedo modificar ejecutando de menú, por ejemplo, pasándole 30, para que hayan 30 líneas en lugar de 20. Y las columnas, pues si le digo 4 aquí, eso va a ser por defecto, pero se puede modificar con el parámetro -G. Bien, que lo que dice es eso, que controla el número de líneas y columnas en grid si es mayor a 0. Bien, entonces guardamos eso y compilamos. Perfecto, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar echo. De hecho no, vamos a leer el archivo que tenemos anteriormente aquí, llamada URLs, que lo que tengo son una serie de URLs para mostrarlo. En este caso lo vamos a leer con cat URL y se lo vamos a pasar nuevamente con una tubería a de menú. Bien, y aquí nos aparece en este caso de esa forma. Se cortan algunos elementos, pero es la URL completa. O sea, si selecciono la segunda, me dice Socles. Si selecciono la primera, me dice pues Tuk2Go. Y si me dice la segunda, sería YouTube. En este caso se cortan porque son relativamente largas y básicamente el hecho de que hayan columnas es para que haya el espacio en las columnas, espacio para las columnas, básicamente, que se cortan. Bien, pero eso básicamente se puede modificar, tal y como yo indico aquí, o sea, como yo lo tengo, que básicamente algunas se cortan, pero no se cortan, por así decirlo, tanto, no se cortan tanto como en ese caso lo está haciendo nuestro de menú, porque todavía estamos en proceso de modificarlo. Bien, entonces ya tenemos otro parche, ya se está acercando un poco más al que tenemos nosotros. Bien, entonces vamos a volver atrás y vamos a buscar otro parche que sería, por ejemplo, highlight, ya que si por ejemplo ejecutamos nuevamente y yo escribo H, bueno, Y, que sería para que me vaya mostrando los que tengan Y, aparece tal cual el que sale ahí. Bien, estoy sudando muchísimo. Nos sale tal cual así, sin colores y sin nada, a diferencia del que yo tengo, que si yo por ejemplo escribo, no sé, Android, me aparece, ¿verdad? Todas lo que coincide con eso, pero me muestra de las entradas que coincide con lo que yo he escrito en otro color. En este caso, and, me lo ponen en ese color, un color más o menos naranja, amarillo, bueno, ese color básicamente. Eso lo hace este parche highlight. Bien, que de hecho nos muestra una captura de pantalla aquí de cómo se vería. Entonces vamos a seleccionar el último parche. Este parche se acerca a la versión actual, que es la 5.0, pero vamos a seleccionar el último, básicamente. Nuevamente nos damos cuenta de que tenemos que modificar. En este caso tenemos que modificar
este parámetro, básicamente esta variable es array, y le vamos a agregar unas cuantas cosas. En este caso no vamos a modificar nada, no vamos a eliminar nada, sino que vamos a agregar únicamente. Así que volvamos atrás como es de costumbre y descargamos el archivo que está enlazado. Entonces, bien, de menú el parche se llamaba highlight, así que lo copiamos aquí y aplicamos el parche. Bien, de menú highlight. Bien, así que todo está yendo bien, no tenemos ningún problema, pero en caso de que tengamos un problema, que posiblemente lo experimentemos a medida que vamos agregando más parches, se incrementa la posibilidad de encontrar un problema, de que algunos parches colisionen. Es decir, si nos damos cuenta, estos parches modifican líneas específicas del código, es decir, aquí va a modificar en la línea número 11 la columna 7. Bien, eso pues básicamente es en la línea 11, 7 espacios a la derecha, por así decirlo, 7 caracteres a la derecha. Eso es lo que va a modificar. Sin embargo, si un parche modificó eso ahí y agrega esto, ya las líneas que van a estar las siguientes, imaginemos que esta es la línea 14, por ejemplo, esta es la 15, 16, 17 y 18. Ven, entonces, como tal, esto terminaba en la línea 15. ¿Por qué terminaba en la 15? Porque anteriormente no habían esas tres. Bien, no habían esas tres, ahora sí lo están, ahora esta termina en la 18. Entonces, si vamos a buscar o vamos a aplicar un parche que modifica lo que sigue a esta línea que terminaba en la 15 y esta empieza en la 16, va a haber un problema, porque no va a coincidir lo que se quiere modificar, porque ya no está en la 15, no va a poder modificar la 16 porque no coincide. Va a tener que modificarla básicamente en la 18, la línea 19, la que sigue. Es decir, esto va a terminar la 18 y va a modificar la 19 en este parche hipotético. Entonces ya eso sería un ejemplo de colisión de parches, y ahí tenemos que intervenir nosotros manualmente a aplicar estos parches, más de lo que hemos hecho simplemente modificando esto. O sea, aquí estamos interviniendo manualmente, pero hay algunos parches que requieren que intervinamos de esa forma, debido a que colisionan. En este caso no tenemos ningún problema, el parche se aplicó perfectamente, pero tomar eso en cuenta. Bien, y vamos a aplicar unos cuantos parches más, y si encontramos ese error, pues perfecto, lo hacemos en este video, pero ya en el video de compilando ST, pues ya eso lo vemos ahí. Así que si encuentras un problema y no has visto ese video, pues básicamente te recomiendo que lo veas para que sepas cómo tratar con ese problema en caso de que en este video no lo veamos. Bien, entonces vamos a abrir nuevamente el parche. Bueno, nuevamente no, vamos a abrir el parche para copiar y no tener que escribirlo manualmente lo que necesitamos modificar en nuestro archivo personal de config.h. Entonces el parche era highlight, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a abrir otra terminal para más rápido, ya que las líneas no son tan, por así decirlo, o sea, podríamos copiarlo todo y pues, pero bueno, vamos a hacerlo así, de menú, y vamos a editar el archivo config.h. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es, bueno, de hecho lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacerlo como lo hicimos anteriormente. Bien, vamos a copiar todo, bien, y abrimos el archivo aquí. Y ya aquí simplemente lo pegamos. Bueno, aquí no me pegó lo que había copiado. Bien, entonces ahí simplemente eliminamos eso, y lo único que quería evitar era tener que copiar este, porque ya estaba ahí, pero pues creo que sale más rápido copiarlo nuevamente y simplemente luego eliminarlo. Bien, entonces ya aquí establecemos eso. Eso simplemente son valores hexadecimales que establecen el color de cómo de menú va a mostrar los elementos. Bien, que sería, en caso de que vaya a highlight, sería como cambiarle el color, por así decirlo, las coincidencias. Entonces, si guardamos y compilamos, vamos a ejecutar el mismo comando que habíamos ejecutado anteriormente, que era leer el archivo de URLs y pasárselo de menú con una tubería. Entonces, si ponemos una Y, ya vemos aquí que aparece un color diferente. Bien, y a medida que vamos escribiendo, bueno, vamos a empezar mejor con HTTPS. Ya ahí básicamente lo va poniendo de ese color las coincidencias. Ven, HTTPS, y lo eliminamos y vuelve a poner el color original. Y básicamente así va haciendo, y así vemos de una manera más rápida que coincide con nuestra búsqueda. Ese es otro parche que
pues creo que nos podría venir muy útil en caso de que tengamos muchos elementos, como en el caso del que yo tengo aquí para lanzar las aplicaciones, que tenemos muchos elementos, que serían 2500 y pico. Así que vamos a aplicar otros parches para acercarlo más a como yo lo tengo aquí, y vamos a empezar con border también, ya que pues el borde básicamente no tiene bordes, así que para ponerle un poquito de color a ese borde, se vea más bonito, pues podemos aplicarlo. Ya en este caso pasa ese parche, no es tanto de utilidad, sino de estética, mayormente, así que, bueno, la estética también importa un poco, así que vemos la captura de pantalla aquí, y que el borde sería lo que rodea la ventana de menú, y básicamente la descripción nos dice eso, que este parche agrega un borde rodeando la ventana de menú. Entonces, vamos a ir abriendo el parche. Bien, y aquí lo único que tenemos que modificar es bueno, sí, tenemos que agregar esta variable, bien, que sería el ancho del borde, que eso era lo que decía, que se podía modificar el grosor, básicamente el grosor del borde. Vamos a, antes de continuar con eso, vamos a utilizar la toalla que habíamos utilizado en el video anterior, porque ciertamente estoy sudando mucho. Entonces el parche, volvemos hacia atrás y lo descargamos. Bien, y lo copiamos a la carpeta en la cual estamos compilando nuestro de menú. Bien, el parche se llamaba borders y lo copiamos aquí. Así que aplicamos ese parche y vamos a cruzar los dedos quizás para que nos dé un error, así lo vamos resolviendo en este video, y pues ya básicamente tenemos un poco más de experiencia tratando con ese tipo de errores. Bien, entonces aplicamos el parche y todo fue perfectamente. En este caso no tuvimos ningún problema, pero eso también es motivo para celebrar, así que no hay ningún problema. Vamos a abrir el parche y vamos a entonces a modificar lo que tenemos que modificar, que es simplemente agregar estas dos líneas. Bien, copiamos eso y abrimos nuestro archivo de configuración, y eso lo vamos a agregar como es de costumbre al principio. Bien, en este caso, en el parche de grid, que es para poner líneas y columnas, lo puse aquí abajo, pues básicamente para seguir un poquito la temática del propio parche, pero normalmente ya lo suelo poner al principio, y en este caso parece que me pegó lo que ya había copiado anteriormente. Vamos a copiarlo nuevamente, que sería aquí. Bien, el comentario es bastante útil porque sabemos, aparte del nombre de la variable, de qué se trata, que es el tamaño del borde de la ventana. Bien, en este caso el tamaño por defecto es 5. Vamos a dejarlo tal cual ahí para luego, para ver cuánto o qué tanto borde, qué tanto grosor se le ve al borde con este valor, y ya luego lo vamos modificando a nuestro gusto. Entonces vamos a guardar y compilamos nuevamente. Vamos a ejecutar el comando que habíamos ejecutado anteriormente. En este caso yo lo voy a ejecutar de esa forma para no tener que estar buscando en el historial. Y pues ya nos aparece un borde que está bastante bonito y es bastante similar al que yo tengo. Bien, así, tal cual, pero podemos modificarlo. Es decir, si le ponemos un borde, por ejemplo, de 10, que sería el doble, compilamos y ejecutamos nuevamente nuestro comando, pues vemos que el borde, el grosor es mucho más grueso, y así podemos ponerlo mientras más bajo el número, más fino es el grosor, y mientras más alto, más gordo es el grosor. Pero realmente con 5 para mi gusto está bastante bien, así que con eso lo vamos a dejar ahí. No vamos a compilar porque como quiera vamos a compilar nuevamente con el próximo parche. Así que ese sería el parche del borde. Ya básicamente hemos aplicado 4 parches y vamos a aplicar unos cuantos más realmente para ponerlo más interesante. Tenemos incluso parche para soporte para el mouse, es decir, de menú por defecto solamente se trata, o sea, soporta solamente el teclado, que es para escribir y buscar básicamente a partir de lo que escribimos, y con las flechas, que es básicamente para bajar en caso de que tengamos más de un elemento. Bien, pero de manera predeterminada no tiene soporte como tal para el mouse, es decir, yo puedo hacer clic aquí y no hace nada, yo estoy haciendo clic y no hace nada. En ese parche pues básicamente podemos seleccionar algún elemento de la lista con el propio mouse. Bien, en este caso realmente no
A mí no me interesa mucho, la verdad, me gusta más manejarme con el teclado, pero si te interesa este parche, pues es muy interesante. Es decir, para mí es muy interesante así, como de que, ok, sí, es un parche muy interesante, pero ya de utilidad, de que yo lo vaya a utilizar y le vaya a sacar provecho, pues no tanto realmente. Pero bueno, de que sepan que tiene soporte, o se le puede agregar soporte con ese parche. Luego vamos a poner este parche, que también es mayormente de estética, que es que nos muestre el número de coincidencias que hay, de coincidencias no, de elementos, y pues básicamente de coincidencias de todos los elementos que hay. Es así, si abrimos el que yo tengo aquí, me aparecen que tengo 2554 de 2554. Es en ese caso, lo muestra de esa forma, es porque yo no he escribido nada, de manera que aparecen todas las coincidencias. Sin embargo, si yo escribo Android, me aparecen que hay dos coincidencias de 2554 y pues ahí salen tal cual. Eso es útil, relativamente útil a nivel estético mayormente, porque bueno, normalmente yo suelo mirar a la izquierda de las coincidencias tal cual, no me interesa como tal saber qué tantas coincidencias yo tengo, pero creo que es muy interesante ese parche, ya que pues te dice, bueno, mira, sí, de lo que tú escribiste aparecieron dos realmente, y es bien interesante de vez en cuando mirar para allá y decir, ok, mira, en este caso aparecieron dos, en este caso sería de esa forma, pero si aparecen más coincidencias, pues ya yo sé que hay 164 coincidencias con pues básicamente esas palabras. Bien, de binarios, pero de menú se puede utilizar para cualquier cosa, de manera que podemos tener, por ejemplo, un archivo de millones, no sé, de nombres de personas. Si buscamos, por ejemplo, el nombre Juan, y de un vistazo podemos saber si hay, no sé, 500.000 personas llamadas Juan en ese archivo. Eso es simplemente por poner un ejemplo. Entonces, ese parche pues es realmente interesante. Así que este parche es un tanto peculiar, ya que no tenemos que modificar nada manualmente, es decir, no modifica el archivo config.dev.h, simplemente modifica el código fuente. Entonces, si vamos atrás y descargamos el archivo, pues lo compilamos con ese parche. Bien, de menú numbers lo aplicamos con nuestro comando patch. El parche se llama de menú numbers. Bien, en este caso pues todo fue perfectamente, compilamos y vamos a ir viendo qué tal. Entonces ejecutamos nuestro comando y ya nos aparece el número. Entonces en este caso yo escribo Y, me dice que aparece una coincidencia de 3 que hay. En este caso porque son pocas, pero si fuesen muchos, como en mi caso de los binarios que hay 2500, pues sí que tiene más relevancia. A medida que más elementos hay en de menú, más utilidad tiene como tal este parche. Así que pues lo vamos aplicando desde ya. Bien. Ya realmente está bastante cerca de como yo lo tengo en mi de menú personal, el de menú de prueba que estamos compilando para este video, y vamos a ver qué otro parche nos puede interesar. Pues básicamente serían esos parches. Creo que este parche, Pipeout, básicamente lo que le dice a WM, o que a través del propio WM se le mande lo que la selección del usuario a cualquier programa, básicamente, a través del propio WM, ya que en este caso lo estamos haciendo nosotros manualmente con una tubería de shell, básicamente. Pero de menú también puede tener ese soporte como tal dentro de sí mismo con ese parche. Bien, también está no sort. Creo que realmente ya está creo que ya está igual a como yo tengo el mío, básicamente. Entonces simplemente sería de esa forma. Para instalarlo utilizamos la herramienta, o bueno, el parámetro install de la herramienta Mac. Bien, eso tienen que ejecutarlo con permiso de administrador, ya que pues básicamente se va a instalar en una ruta que pertenece como tal al usuario root. Así que para instalarlo sería de esa forma. Y básicamente ya tenemos de menú pues como yo normalmente lo tengo, que sería de esa forma, con unos bordes pues bien chulos, con columnas. Así puedo ver de un vistazo muchas entradas o elementos, una serie también de como tal de
de entradas así a nivel vertical, que también le pone colores a las coincidencias y que aparece en el centro de la pantalla, ya que en la parte de arriba realmente no me gusta mucho, básicamente porque yo normalmente miro al centro de la pantalla cuando estoy utilizando. Entonces cuando abro de menú no me gusta mirar para arriba simplemente para seleccionar algo. Prefiero que todo esté, por así decirlo, en el centro. Entonces ese parche pues sí que es muy útil, pero como vemos en la página de parches hay muchos parches con los cuales podemos jugar en de menú. Bien, y en este caso lo hacemos con ese archivo y ya básicamente esa sería como tal básicamente la utilidad de menú o el funcionamiento es muy simple, pero por así decirlo, el poder que tenemos con él lo podemos aprovechar mucho, pues básicamente dependiendo, por así decirlo, de nuestra imaginación. Es decir, si yo tengo como tal el archivo de URLs aquí, pues ¿qué podemos hacer con URLs? Pues básicamente abrirlas. En este caso yo puedo hacer lo siguiente, leer este archivo, ¿verdad? Con cat se lo mando a de menú con una tubería, es decir, cat lo va a lanzar, se lo va a lanzar a de menú lo recoge y me lo muestra como selección, pero porque de menú de manera predeterminada, si no le dices nada, la selección la imprime en consola como tal. Ok, tú seleccionaste ese como tal, ese elemento. Bien, así con los demás elementos. Ok, seleccionaste ese, lo hace en la consola y eso tiene poca utilidad que lo haga de esa forma, pero la utilidad, o básicamente el propósito de eso como tal, es que tú puedas darle el uso que tú quieras. Es decir, que te lo lance a la consola es muy útil, ya que tú puedes, en lugar de lanzarlo a la consola, enlazarlo a otro programa con una tubería, ya que cat lo que hace es eso, te lo lanza a la consola. Y yo con una tubería se lo lanzo, o sea, lo recojo de la consola o evito que lo mande a la consola y que se lo mande a de menú. Y de menú pues trabaja con ellos. Pero si yo hago lo siguiente, ¿verdad? Le digo que la salida de cat se la mande a de menú y que la selección de menú, porque sabemos que de menú la selección únicamente es la que lanza en consola. Entonces la selección se la manda al comando xarg Firefox. El comando xarg lo único que va a recibir a través de una tubería básicamente un parámetro, y va a abrir el comando que tenemos a la derecha, o sea, el comando con el que lo abrimos, xarg. El parámetro que recibe se lo va a pasar al comando que estamos ejecutando. Es decir, o sea, para entenderlo de esa forma, cat le va a mandar todo lo que lea del archivo URL a de menú. De menú va a mandarle la selección que él reciba por parte del usuario a través de la tubería a xarg. Xarg va a abrir Firefox con el parámetro que recibió de menú, que se le pasó a través de una tubería. Entonces yo puedo hacerlo de esta forma. Entonces a Firefox lo ejecuto con el parámetro pues private, pues básicamente para que me lo abra en ventana privada y no abrir una sesión como tal normal, o sea, en una ventana de incógnito, por así decirlo. Entonces sería de esa forma. Entonces presionamos enter, ya se leyó todo en cat y se lo manda de menú me los muestra y yo pues selecciono la segunda, que sería la página de Socles, y se la manda y básicamente se abre Firefox abriendo esa URL para allá. Pero si yo hago lo siguiente, bien, la selección fue la segunda, Socles, pero si yo lo cierro como tal y le mando la primera, pues sería la página oficial, la página principal de DuckDuckGo. Entonces me abre Firefox con esa página, DuckDuckGo, y así si también selecciono la otra opción que sería YouTube. Entonces ese simplemente es un ejemplo de la utilidad que puede tener de menú. Es simplemente un menú que te muestra una serie de opciones de las cuales tú seleccionas uno. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que yo tengo fue un script que hice hace un tiempo para montar dispositivos Android que tengo conectado a mi computadora a través de menú. Básicamente el script lo que hace es que me muestra todos los dispositivos Android que tengo conectado a mi computadora y me lo monta en la carpeta que yo quiera. Es decir, si yo conecto ahora mi teléfono a la computadora como tal y ejecuto este script, que lo tengo con un atajo de teclado en WM, pues me aparece una ventana de menú con un prompt aquí, que eso lo podemos modificar con el parámetro -p en de menú.
me pregunta qué dispositivo, o sea, cuál dispositivo yo quiero montar. En este caso solamente me aparece una opción, que sería este dispositivo. Presiono Enter y luego me aparece otra ventana de menú. Ya se seleccionó ese como tal, entonces me aparece otra ventana mostrándome todas las carpetas o todas las carpetas y archivos de mi carpeta personal, porque así básicamente se lo dije al script. Entonces aquí me dice dónde quiero montar el dispositivo anteriormente seleccionado. Entonces en este caso lo voy a montar en esta carpeta llamada Android, y luego lo monta el script como tal, y me muestra una notificación de que el dispositivo fue montado. Entonces el script lo que hace es eso, es decir, montar el dispositivo que el usuario le diga a través de menú. Si yo por ejemplo tuviese 5 teléfonos Android conectados a mi computadora, me va a aparecer esa lista completa. Entonces me va a poner a seleccionar cuál yo quiero montar de todos, y luego me va a decir dónde quiero montarlo. Es decir, si yo hago un ls a la carpeta Android, que fue ahí que lo monté, me aparecen todas las carpetas del teléfono que yo monté, pero también ese mismo script me sirve para desmontarlo, o sea, hacer el proceso inverso. Entonces en este caso lo único que me pone a seleccionar es la carpeta donde está montado, o sea, básicamente el prompt me dice dónde está el dispositivo montado. Entonces si yo le digo que está montado en Android, pues lo desmonta y me dice que básicamente ha sido desmontado satisfactoriamente. Entonces si hago un ls nuevamente, pues ya está vacía. Ese es básicamente otro ejemplo de utilidad de una utilidad que podemos darle a dmenú. Pero como comento, dmenú, el uso de menú, al ser básicamente eso, un menú, la utilidad que vaya a tener va a ser únicamente limitada por nuestra imaginación, por así decirlo. Es decir, con dmenú podemos hacer muchas cosas. Eso simplemente ya depende de nuestra imaginación. Yo en este caso pues abrí una URL que tenía en un archivo y lo abrí con Firefox. O sea, abrí esa URL con Firefox en lugar de simplemente copiar esa URL y establecerlo en la barra del navegador. Pues básicamente abro el navegador como tal en esa URL a través de dmenú, seleccionándolo con dmenú. Y también pues básicamente para montar dispositivos Android, pues básicamente utilizo dmenú para que me muestre qué dispositivo yo quiero montar, cuáles de los que tengo conectado a mi computadora yo quiero montar y dónde quiero montarlo. Bien, eso lo hago también con dmenú. Y así como esos usos también hay otros, como por ejemplo yo lo utilizo aquí en WM, que es para lanzar aplicaciones. O sea, básicamente mientras que en un entorno de escritorio tú presionas un icono para abrir la aplicación, que está genial, está bastante genial, es muy intuitivo. También lo puedes hacer a través de dmenú, es decir, básicamente en dmenú se muestran todas las entradas, todos los binarios que tengo, y el que selecciono, por ejemplo Firefox, se lo manda a WM en este caso, y WM se encarga de ejecutarlo, ese comando. Y pues básicamente el uso tan simple de dmenú, bien, yo estoy sudando mucho realmente. El uso tan simple de WM hace que sea muy potente, ya que básicamente, o sea, la utilidad como tal se la damos nosotros, no es que él per se lo tenga. O sea, es un programa tan simple que tú dices, pues eso es hasta estúpido, pero realmente es un programa tan simple para que la utilidad se la demos nosotros como usuarios, y eso es genial. Así mismo con los demás proyectos de Socles que vamos a ver en próximos videos. Así que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, espero que les saquen provecho a esta herramienta, ya que créanme, si se lo proponen pues le van a sacar mucho provecho, porque esta es una herramienta muy útil y muy potente realmente, a pesar de lo simple que pueda parecer, ya que simple no es sinónimo de inútil. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.